Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de sonrisas y momentos que les calienten el corazón. Hoy tenemos un vídeo que estoy súper emocionado de compartir con ustedes, y creo que va a resonar profundamente con una gran parte de nuestra audiencia. Especialmente si son fanáticos de las historias de amor épicas, de esos dramas turcos que nos hacen suspirar y soñar despiertos, o simplemente disfrutan de ver a sus parejas favoritas, esas que admiramos tanto, sorprendiéndose mutuamente de maneras súper románticas y genuinas. El título de nuestro vídeo de hoy es Amor en vivo, la sorpresa romántica de Mert y Afra que te encantará. Sí, han escuchado bien. Vamos a sumergirnos de cabeza en un momento increíblemente tierno, íntimo y conmovedor entre Mert y Afra, dos personas que a través de su talento y su carisma, han logrado cautivar los corazones de muchísimos de nosotros con su relación. Si aún no lo han hecho y quieren seguir disfrutando de este tipo de contenido inspirador, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal y, lo más importante, a que activen esa campanita de notificaciones. De esta manera, se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras próximas historias, análisis de parejas, o cualquier otra joya que decidamos compartir. Su apoyo, cada suscripción, cada comentario, cada me gusta, significa el mundo para nosotros y nos impulsa a seguir creando. En este vídeo, no solo vamos a contarles lo que sucedió, sino que vamos a desglosar paso a paso esta hermosa sorpresa que Mert le preparó a Afra. Queremos que sientan la magia tanto como nosotros la hemos sentido al investigar y recopilar esta historia. Veremos los detalles más pequeños que hicieron este momento tan especial, las reacciones puras y sinceras de Afra, y cómo este gesto, en particular, demuestra la profundidad, la autenticidad y la solidez de su amor. Porque, seamos honestos, no se trata solo de un regalo extravagante o una celebración ostentosa. Se trata de un momento cuidadosamente orquestado, pensado hasta el último detalle, para expresar un afecto genuino y profundo que va más allá de las palabras. Analizaremos esas pequeñas cosas que a menudo pasan desapercibidas en la vorágine de la vida, pero que son precisamente las que construyen una relación sólida, duradera y llena de un amor que inspira. Así que prepárense para emocionarse, para sonreír genuinamente y tal vez, solo tal vez, para sentir esa chispa de inspiración que los impulse a sorprender a sus propios seres queridos de una manera que les haga sentirse vistos, valorados y amados. Ahora, vamos a adentrarnos en lo que hizo que esta sorpresa fuera tan inolvidable, tan especial, y porque creemos que tantos de nosotros podemos aprender de ella. Sabemos que Mert y Afra son una pareja que irradia una química palpable, una conexión que se siente tanto en la pantalla, en sus proyectos artísticos, como, aparentemente, fuera de ella. Y cuando se trata de gestos románticos, de esos actos que demuestran que una persona realmente conoce y entiende a la otra, Mert parece haber puesto toda su atención, toda su dedicación, en crear algo verdaderamente memorable para Afra. La sorpresa, según la información que hemos podido recopilar y las imágenes que circulan, comenzó de una manera que ya auguraba algo fuera de lo común. Bueno, aquí es donde la magia realmente sucede, donde las piezas del rompecabezas romántico comienzan a encajar a la perfección. Mert organizó una velada íntima, un encuentro privado entre ellos dos, pero lo que la hizo radicalmente diferente, lo que la elevó de una simple reunión a un evento inolvidable, fue el entorno. Imaginen por un momento, un lugar especial, quizás uno que esté lleno de recuerdos compartidos, un sitio que tenga un significado profundo y personal para ambos, un rincón donde su historia juntos se sienta escrita en las paredes, en el aire. No fue simplemente una cena, fue una experiencia cuidadosamente diseñada, una inmersión en su propio universo romántico. Los detalles, como bien sabemos, son la clave para cualquier gesto que realmente toque el alma, ¿verdad? Y Mert entendió esto a la perfección. Adornó el lugar con muchísimas velas. Y no hablo de un par de velas dispersas al azar. Hablo de una profusión de luces tenues parpadeantes que creaban una atmósfera casi etérea. Y no solo velas, sino pétalos de rosa, esparcidos de una manera que no era solo decorativa, sino que creaba un camino. Un camino visual que guiaba a Afra, paso a paso, hacia un punto central, hacia la revelación principal de esta maravillosa sorpresa. Piensen en la iluminación tenue, en las velas parpadeando suavemente, en la tenue fragancia de las rosas, todo ello contribuyendo a crear una atmósfera de ensueño, de cuento de hadas. Y esto, queridos amigos, es una lección invaluable para todos nosotros, independientemente de nuestras circunstancias o capacidad de organización, el ambiente.
Te lo es todo cuando se trata de romance. Crear el escenario adecuado puede transformar un momento ordinario en algo extraordinario, algo que se queda grabado en la memoria para siempre. Pero eso no es todo. La experiencia sensorial, la banda sonora de su amor, también jugó un papel crucial. Mert no se conformó con la estética visual. Seleccionó cuidadosamente una playlist de canciones. Y no canciones cualquiera, sino aquellas que son significativas para su relación. Piénsenlo por un momento, cada canción probablemente evoca un recuerdo específico, un momento compartido, una etapa importante de su noviazgo, una promesa susurrada, una risa compartida. Escuchar esas melodías con ese significado intrínseco, en un entorno tan bellamente preparado, debió haber transportado a Afra a través de su historia juntos, como si estuviera reviviendo los momentos más preciados de su vida en pareja. Y luego llegó el momento cumbre, el clímax de esta hermosa escenografía. Mert no solo había preparado el escenario físico y sonoro, sino que también había planeado una forma de expresar sus sentimientos de una manera muy tangible, una manera que trascendiera las palabras habladas en el momento. Se dice que Mert le dio a Afra una carta. Y aquí es donde la verdadera ternura, la verdadera intimidad, se manifiesta con una fuerza arrolladora. No cualquier carta, sino una escrita a mano. En nuestra era digital, donde los mensajes son instantáneos, a menudo superficiales, efímeros, y donde las redes sociales dictan la forma en que nos comunicamos, recibir una carta escrita a mano es un gesto increíblemente personal, profundo y valioso. El esfuerzo de sentarse, de reflexionar, de pensar en las palabras exactas, de plasmarlas en papel con la propia caligrafía, eso demuestra una dedicación, un tiempo invertido, un cariño y una vulnerabilidad que las palabras digitales, por muy bien intencionadas que sean, simplemente no pueden replicar. En esa carta se dice que Mert le expresó a Afra, de una manera que solo la tinta sobre papel puede capturar, cuánto la ama, cuánto valora su presencia en su vida, cómo ilumina sus días y todos los planes, los sueños y las esperanzas que tiene para su futuro juntos. Es un testamento de amor escrito con el corazón. La reacción de Afra, como era de esperar, fue de pura emoción. Las cámaras presentes o las personas que tuvieron la fortuna de presenciar este momento, capturaron su rostro iluminándose, sus ojos llenándose de esas lágrimas de felicidad que son las más puras y hermosas, y por supuesto, una sonrisa que abarcaba todo su rostro, reflejando la inmensidad de su dicha. Ver a alguien tan genuinamente conmovido por un gesto de amor tan sincero es, sin duda, una de las cosas más hermosas y conmovedoras que podemos presenciar en la vida. Afra se sintió vista, valorada, entendida y profundamente amada. Y esa, queridos espectadores, es la esencia, el objetivo principal, de cualquier sorpresa romántica exitosa. No se trata de la grandiosidad material, sino de la conexión emocional y la validación del amor. Más allá de las velas parpadeantes, de los pétalos delicados y de la música envolvente, lo que realmente resalta en esta historia es el profundo entendimiento de Mert de lo que es verdaderamente importante para Afra. Probablemente él ha aprendido que ella aprecia los gestos sinceros, los momentos íntimos, las expresiones de amor que van más allá de lo superficial, de lo visible para el público. Esta sorpresa no fue ostentosa, no buscaba el aplauso externo, fue íntima, personal y diseñada para ella, para su corazón. Fue un reflejo directo de su conexión mutua, de su conocimiento profundo el uno del otro, y de su deseo compartido de celebrar su amor de una manera que resonara profundamente en ambos, en la intimidad de su relación. Y aquí es donde podemos extraer lecciones universales, aplicables a cualquier tipo de relación amorosa. No todos tenemos la misma capacidad o los mismos recursos para organizar eventos a gran escala, para decorar un lugar de manera tan elaborada. Sin embargo, todos podemos aprender a prestar atención a los detalles que son importantes para nuestra pareja. ¿A quién le gusta cierto tipo de música que le transporta a otro lugar? ¿Qué lugares tienen un significado especial para ellos, un lugar donde se conocieron, donde tuvieron su primera cita, donde compartieron un momento crucial? ¿Qué tipo de expresiones de amor hacen sentir más valorada a la otra persona? Responder honestamente a estas preguntas, observar, escuchar atentamente puede ser la clave para crear nuestras propias sorpresas románticas memorables, sorpresas que demuestren que realmente conocemos y amamos a la persona a nuestro lado. Además, este momento nos recuerda la importancia fundamental de la comunicación en una relación. Aunque esta fue una sorpresa, un acto deliberado de generosidad romántica por parte de Mert, el hecho de que pudiera planificar algo tan bien ejecutado sugiere que hay una base
Ólida de comprensión mutua y de comunicación abierta entre ellos. Él sabía, porque se conocen y se comunican, que este tipo de gesto sería enormemente apreciado y significaría muchísimo para Afra. Y la reacción de ella, su conmoción y felicidad, valida y refuerza ese conocimiento. Es un círculo virtuoso de amor y comprensión. También es fascinante observar cómo las parejas de celebridades, o en este caso, figuras públicas a las que admiramos por su trabajo, a veces nos muestran aspectos de su vida privada que pueden ser increíblemente inspiradores. Si bien es cierto que no siempre conocemos la totalidad de una relación, no sabemos todo lo que sucede tras bambalinas, gestos como este nos brindan una visión íntima de su vínculo, de su conexión, y de cómo se esfuerzan activamente por mantener viva la chispa, por nutrir su amor en medio de las exigencias de sus carreras. Mert y Afra en este momento particular nos han ofrecido, de manera desinteresada, una clase magistral de cómo demostrar amor, aprecio y devoción de una manera significativa y profundamente personal. Pensemos por un momento en los elementos clave que hicieron esta sorpresa tan exitosa, tan resonante. Tuvimos la atmósfera, esa ambientación mágica creada con velas y pétalos. Tuvimos los detalles personales, la selección musical cargada de significado y, sobre todo, el incalculable valor de una carta escrita a mano, un tesoro tangible de afecto. Tuvimos la sincera expresión de sentimientos, la vulnerabilidad y el amor de Mert puestos en palabras. Y por supuesto tuvimos la profunda y genuina apreciación de Afra, su reacción que demostró cuánto significó para ella. Cada uno de estos componentes se combinó armoniosamente para crear un momento verdaderamente inolvidable. No se trató simplemente de gastar dinero o de la grandilocuencia, se trató de invertir tiempo, de invertir pensamiento, de invertir esfuerzo y, lo más importante de todo, de invertir corazón. Espero sinceramente que esta historia sobre la sorpresa romántica de Mert y Afra les haya inspirado. Tal vez les haya dado algunas ideas concretas para sorprender a esa persona especial en sus vidas, para hacerles sentir amados y valorados. O quizás simplemente les haya recordado la belleza intrínseca del amor, la importancia de los gestos pequeños pero significativos, y el poder que tenemos cada uno de nosotros para demostrar cuánto nos importa el otro. En resumen, hoy hemos explorado en detalle la encantadora sorpresa que Mert le preparó a Afra. Vimos cómo a través de una atmósfera cuidadosamente creada con velas y pétalos que tejían un camino de ensueño, una selección musical cargada de significado y recuerdos, y el incalculable valor de una carta escrita a mano que guardaba sus sentimientos más profundos, Mert logró expresar su amor de una manera profunda, conmovedora y eternamente memorable. La reacción de Afra, inundada de emoción y felicidad, fue la prueba viviente del impacto inmenso de este gesto tan personal y bien pensado. Hemos analizado cómo los detalles, la atención a lo que es verdaderamente importante para la otra persona, y la sinceridad sin adornos son pilares fundamentales para crear esos momentos románticos inolvidables que fortalecen los lazos y alimentan el amor. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por dedicarnos su tiempo y su atención hasta el final de este vídeo. Su tiempo, su energía y su interés son increíblemente valiosos para nosotros, y nos motivan enormemente a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta hermosa sorpresa de Mert y Afra. ¿Les pareció tan romántico como a nosotros? ¿Han tenido alguna experiencia similar, ya sea dando o recibiendo una sorpresa así que les haya marcado? Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus historias, sus opiniones, sus reflexiones. Sus comentarios son una parte vital de esta comunidad que estamos construyendo juntos. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha traído una sonrisa a la cara, o si simplemente han disfrutado de esta conmovedora historia de amor, les animo encarecidamente a que le den un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que aman las historias románticas, los dramas turcos, o simplemente aprecian los gestos de amor genuino. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir recibiendo este tipo de contenido inspirador, suscríbanse a nuestro canal para más historias como esta. Nos vemos en el próximo vídeo, donde exploraremos otra faceta del amor y las relaciones. Adiós.